El negocio jurídico son manifestaciones de voluntad del hombre dirigidas a la realización de un hecho y la determinación de sus efectos. En otras palabras, es la convención entre dos o más personas donde éstas manifiestan su voluntad. Un ejemplo es la compraventa de un inmueble. Tenemos tres tipos de negocio jurídico. Personal, en el cual una persona dispone de sí misma para ocupar el lugar de otro en la celebración de un contrato o acto. Familiares, el matrimonio, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial o la adopción. Y los patrimoniales, que consistimos los unipersonales, que es un testamento, y los pluripersonales, que se refieren a elementos del negocio jurídico, esenciales para su existencia. Son los elementos indispensables para que exista el negocio jurídico. Estos son: declaración de voluntad de querer realizar un negocio, pero este no debe presentar vicios, como son el error, el dolo y la violencia. El error, a su vez, se divide en error de derecho y error de hecho. El error de derecho es cuando se desconoce la norma y la acción se hace en contra de la misma. Y el error de hecho es cuando el error recae sobre el objeto de ese negocio. El dolo son actos engañosos intencionados para llevar a cabo un negocio jurídico. Violencia, coacción física o psicológica que realiza una de las partes para que la otra realice un negocio en contra de su voluntad. El objeto recae sobre la persona o la cosa. La causa debe ser siempre lícita. Forma, cualidades o características que debe tener el negocio que son exigidas. Elementos esenciales accidentales. No son esenciales para que exista el negocio, pero las partes pueden considerar incluirlos en el negocio. Condición. Es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el inicio o extinción de los efectos de ese negocio jurídico. Encontramos condición suspensiva, dependerá del inicio del negocio, y condición resolutoria, que dependerá de la extinción del negocio. Término. Momentos determinados por las partes de los cuales depende el nacimiento o extinción de los efectos del negocio jurídico. Elementos esenciales naturales. Son obligaciones que surgen del negocio jurídico. Estas obligaciones nacen de la índole del características del negocio jurídico. Voluntario. Será cuando el consentimiento se expresa. Lícito. No van en contra de la ley o de la norma. Derechos y obligaciones. Existirán siempre al momento de realizar un contrato. Un ejemplo. Cuando un vendedor de zapatos vende un par de zapatillas a dicho comprador, el primero tiene la obligación de entregar el bien y el segundo de pagar el precio. La importancia del negocio jurídico es que a través de este se pueden crear, conservar, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones dentro de la esfera del derecho privado. El negocio jurídico suele clasificarse en onerosos. Ambas partes o una buscan un beneficio económico. Ejemplo de ello, las herencias. Gratuito. Cuando las partes no buscan un beneficio económico. Unilateral. Cuando el negocio ha sido realizado por una sola persona. Ejemplo de ello, un préstamo bancario. Bilateral. Cuando el negocio ha sido realizado por muchas personas. Ejemplo, un club. Solemne, que la ley exige el cumplimiento de ciertas formalidades. Por otra parte, tenemos los no solemnes, que no exige formalidades para que el negocio sea válido. Mortis causa, para que los efectos del negocio jurídico se produzcan después de la muerte de la persona. Inter vivos. Los efectos se producen durante la vida de las personas que realizaron el negocio jurídico. Nominados, cuando está regulado por la norma. Por otra parte, los innominados no está regulado por ninguna norma. Diferencia entre negocio y acto jurídico. El negocio jurídico es todo acto jurídico hecho con la manifestación del agente. Por otra parte, tenemos que el acto jurídico es el acto humano, voluntario o consciente, ilícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas una relación jurídica, crear, modificar, transferir, transmitir, conservar, extinguir o aniquilar derechos. Ejemplo de acto jurídico son los contratos. Entre su estructura tenemos que el acto jurídico es un género, que su origen es la ley,
que es lícito o ilícito, que tiene efectos queridos o no queridos, además que es legal. Y nos dice que no todo acto jurídico es negocio jurídico y sus efectos están previstos en la ley. Sin embargo, el negocio jurídico es especie y su origen es el acuerdo de las partes. Además, requiere de voluntariedad, licitud, efectos queridos. Sin embargo, es convencional y nos refleja que todo negocio jurídico también es acto jurídico y que produce los efectos que han buscado el sujeto. El contrato. En el Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 1133, nos refleja que el contrato es una convención o acuerdos entre dos o más personas con el fin de construir, reglar, transmitir o modificar o extinguir entre ellas un vínculo La importancia jurídico. de un contrato escrito se basa esencialmente en la protección de derechos y obligaciones de los contratantes. Es necesario el contrato por varios motivos. Queda por escrito una descripción clara del producto o servicio que se contrata, de los términos y de la contraprestación entre ambas partes. Evita reclamaciones, malentendidos y dudas, de manera que se podrá consultar en cualquier momento por ambas partes. Al tener el contrato por escrito, es mucho más sencillo de cumplir y en los términos que se negociaron en un inicio. El realizar un contrato es un esfuerzo a analizar todos los supuestos que se pudieran dar a futuros problemas. Las condiciones requeridas para la existencia de un contrato son consentimiento de las partes, objeto que puede ser materia de contrato, y causa lícita. El consentimiento es la coincidencia de dos declaraciones de voluntad que procediendo de dos sujetos capaces se unen concurriendo a un fin común. El objeto es todo aquello donde recae el vínculo jurídico y la causa es el motivo determinante que llevó a las partes a celebrar el contrato. Característica. Es una convención porque es un acuerdo de voluntades entre dos partes. Relaciones patrimoniales. Regulan estas relaciones donde se ven afectados el patrimonio de cada una de las partes que participan en el contrato. Fuente de obligaciones. A lo largo se encuentran los deberes de cada parte y tienen carácter obligatorio. Se pone una cláusula al final para que ese contrato se anule si no se cumple. Principio de autonomía de voluntad. Cualquier persona puede realizar cualquier tipo de contrato establecido, cualquier estipulación, pero que no estén en contra de la ley del derecho. Clasificación. Contrato unilateral. Es aquel que al perfeccionarse genera en principio obligaciones para una sola de las partes. Contrato bilateral. Es aquel que para poder perfeccionarse desde el mismo momento genera obligaciones para las dos partes involucradas. Contrato sinalagmático perfecto. Es aquel que genera reciprocidad de obligaciones entre las partes involucradas. Contrato sinalagmático imperfecto. Es aquel que al momento de perfeccionarse genera obligaciones iniciales para una de las partes. Contratos consensuales. Se perfeccionan con la sola manifestación de voluntad de las partes. Contratos reales. Para que se perfeccione necesariamente debe darse la entrega de una cosa, por ejemplo, la compra-venta de un bien mueble o inmueble. Contratos solemnes. Son aquellos que requieren de algún mecanismo protocolar, escritura, para que se perfeccione. Contratos informales. No requiere de ese mecanismo protocolar, basta con que las partes se manifiesten y estén de acuerdo, por ejemplo, un contrato de trabajo. Contrato paritario. Son aquellos que admiten la negación entre las partes. Contrato adhesión. Son aquellos que no permiten negociación. Una de las partes toma una ventaja. Contrato de tracto sucesivo. Son aquellos en los cuales las obligaciones se cumplen paulatinamente o de forma progresiva mientras dura el contrato.
Contrato de trato único. Son aquellas en donde las obligaciones se cumplen en un solo momento.